Así que tienes un tronco fuerte. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuán fuerte es nuestro tronco espiritual, nuestra fe y nuestra confianza en Jehová y su organización? En el texto de hoy, vemos la importancia de tener un tronco espiritual fuerte. Segunda Timoteo, capítulo 3. Si nos fijamos en el versículo 6, vemos que Pablo está hablando de hombres que con malicia se meten en los hogares y engañan a muchos. En el versículo 8 menciona a Janes y Jambres que se opusieron a Moisés. Estos eran hombres malvados, de mente totalmente corrupta, que trataban de desacreditar todo lo que Moisés decía y hacía. Y como vemos en el texto de hoy, Pablo dijo que en los últimos días habría hombres malvados e impostores que irían de mal en peor. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo que lo ayudaría? ¿Qué tenía que hacer? Necesitaba tener un tronco espiritual fuerte. ¿Qué era eso? Bueno, veamos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Él le dice, «Mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús». Tenía que hacer dos cosas. Una, tener un conocimiento profundo de las Escrituras y confiar en ellas. Y dos, no podía olvidarse nunca de quienes le habían enseñado todo lo que sabía. Tenía que tener claras esas dos cosas. Eso lo ayudaría a enfrentarse a los hombres malvados e impostores. Esta base sólida, la fe y la confianza, fue lo que ayudó a los apóstoles de Jesús. Pensemos en las tácticas que usaron los hombres malvados e impostores contra Jesús, y en cómo pudieron haber afectado a los apóstoles o a nosotros si hubiéramos estado allí. Veamos 4 de esas tácticas que usaron contra Jesús. La primera, decían mentiras y tergiversaban las cosas. Vamos a buscar Mateo capítulo 11, versículo 9 para ver un ejemplo. Que dice, «Y llegó el Hijo del Hombre que sí come y bebe». Y la gente dice, «Miren, un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y pecadores». Ahora bien, ¿le gustaba a Jesús comer y beber? Sí. ¿Es verdad que comió con cobradores de impuestos y pecadores? Sí. So I just Well, thank you. Scottish and Irish, so I'm not prejudiced. A lot of the Irish ones will say, Yeah. you got to try our stuff, you know. Yeah. I know I've had the green spot that's very nice. Oh yeah. Well, I'll just go with Hard. another bottle of JMO. You can't go wrong with it. My wife really likes that. Hey, have a good one. Yep. You too. ¿Pero vieron lo que hicieron los hombres malvados? Tergiversaron los hechos. Dijeron, miren, es un glotón, es un borracho, y es amigo de los cobradores de impuestos y pecadores. Y en Lucas 15:2, hasta insinuaron que él aprobaba la conducta de los pecadores y que él mismo era un pecador. ¿Y si hubieras estado allí? Habrías pensado, bueno, yo sé que a él le gusta comer y beber, pero no sé lo que hace cuando no estoy con él. Espero que eso no sea cierto. Intentaron sembrar dudas en la gente y debilitar su confianza. Segunda táctica, los hombres malvados tergiversaban las palabras de Jesús. En Juan 5:18 vemos un ejemplo. Juan 5:18 dice,
A raíz de eso, los judíos se esforzaron todavía más por matarlo, porque además de no respetar el sábado, llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Así que estaban tergiversando las palabras de Jesús, diciendo que él había dicho que era igual a Dios, pero él nunca dijo eso. Nunca dijo eso. En realidad él dijo que él era el Hijo de Dios, que su Padre era mayor que él, pero ellos torcieron sus palabras, las tergiversaron para que pareciera que él estaba afirmando que era igual a Dios. Y si te hubieran contado a ti esta historia, tú no escuchaste directamente a Jesús, solo lo que otros te contaron. ¡Wow! ¿De verdad dijo eso? Si lo hizo, está equivocado porque nadie es igual a Dios. También se aprovecharon de los errores que cometieron sus discípulos. Veámoslo en Lucas 9. Esta es la ocasión en la que los discípulos no pudieron expulsar el demonio que tenía un joven. En el versículo 40, el Padre le dice a Jesús: Les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. En respuesta, Jesús dijo: Esta generación retorcida y sin fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo acá. Al parecer, los escribas estaban criticando a los discípulos por no haber sido capaces de ayudar al joven. De nuevo, imagina que estás allí y que ves esto con tus propios ojos. Un momento. Esos son los discípulos de Jesús. Esa es su comisión. Se supone que hagan eso. Quizás no son tan especiales como yo pensaba. Los malvados e impostores también se aprovechaban de las ocasiones en las que Jesús decía algo y la gente no lo entendía. Veámoslo en Juan 6:54. Recordamos lo que pasó cuando Jesús dijo: El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo reaccionó la gente? Versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: Este discurso es ofensivo. ¿Quién lo puede escuchar? Versículo 66. Muchos volvieron a las cosas que habían dejado atrás. En vez de tratar de entender lo que Jesús había dicho o de esperar un poco para ver si él se lo explicaba, dejaron de seguirlo. Y como vemos en el versículo 52, los judíos siguieron criticando lo que Jesús dijo, y por eso muchos dejaron de seguirlo. Era demasiado difícil de aceptar. ¿Y si hubieras estado tú allí, escuchando a Jesús decir eso? ¡Uf! Pero qué cosa más rara está diciendo este hombre. Parece que se está volviendo cada vez más fanático. ¿Qué efecto tuvieron estas tácticas en la gente? A la gente le encantaba seguir a Jesús. Les gustaba escuchar lo que enseñaba. Nunca ha hablado así ningún hombre, decían. Miles de personas iban a él para que los alimentara, los curara. Pero al final, la mayoría dejó de seguirlo. ¿Por qué? Bueno, porque si quitamos todos los extras, los milagros y demás, ¿qué les quedaba? Su fe en las profecías bíblicas y en que el hombre que les estaba hablando era el Hijo de Dios. Su tronco espiritual no era lo suficientemente fuerte, pero el de los discípulos de Jesús sí era fuerte. Aunque a veces se sintieron confundidos y por decirlo así se cayeron, pudieron levantarse de nuevo. ¿Por qué? Porque recordaron lo que decían las Escrituras y estaban convencidos de que aquel hombre era el Hijo de Dios. Hoy día, los hombres malvados e impostores usan exactamente las mismas tácticas, y cada vez nos atacarán más. Dicen mentiras y tergiversan las cosas. Mienten sobre cómo tratamos a quienes han cometido abuso de menores y a las víctimas de esos abusos. At 6, I was taken advantage of by a man in the congregation. He was really, really close to the family, so they trusted him. But my mother suspected something was up, something was wrong, so she asked me and then went to the elders. When I confirmed that, they told her, it's in God's hands now.
don't speak about it. We'll look into it and we'll do something about it. And they didn't want us to talk about it for fear of, again, Satan, the devil, trying to attack the one true religion. So nothing happened. And a few years later, it happened again with a different man. And they said the same thing. Don't speak about it. It's in God's hands, and they'll take care of it. So these two men I had to grow up with, staring at as abusers. And they're still loose in the congregations to this day with higher positions, and they're surrounded by children all the time. So it was up until about 2 years ago that I realized that I had been lied to my entire life. I found out that I grew up in a cult and that they were hiding thousands of sex abuse cases. This is a public safety issue for all religions, governments, businesses. Clergy penitent privilege has been around for the last 100+ years. This will cost the state less money for having to rehabilitate people who turn to drugs and alcohol and other uses when they don't have an outlet. SB 360 aims to end this clergy privilege and have mandatory reporting. I think it's time that the universe is telling us to protect our children. My name is Stephanie Carson. I am an abuse survivor within a religious organization. I am in strong support of SB 360. My name is Jolene Rivera. I'm a child sex abuse survivor. And I'm in strong support of SB 360. My name is Tara James. My mother was raised in the Jehovah's Witness Church, and I'm in strong support of 360. The world needs to change, guys, and it changes with this. My name is Mary Hyatt. I was sexually harassed by an elder. This is my first time speaking in public, and it's scary, and I support 360 bill. Thank you. They said I didn't feel guilty enough about the things that I had allowed to happen before I was raped. By the time the next week came around, and I couldn't believe what I had heard, and so I brought it up, which was a bad thing. You don't want to question anything that they've told you or have any thoughts about that. And so I brought it up, saying I couldn't believe that you read me this scripture saying that it was my fault. And they said, oh, well, that wasn't to minimize what happened to you, but we were just making the point that this is how things should be. It's totally contradicting themselves, saying this wasn't minimizing what happened to you, but at the same time, this was your responsibility to do this. And I don't know how much of that you've seen in the watchtowers or how much that you know about, but as far as how they've changed that rule on the whole screaming thing several times. Well, I just talked to my mom just about a month or two ago about that very thing, because she always wants to say, this wasn't the society, Amy. These brothers made a mistake. They were just imperfect men, and they're doing the best that they could, and they just made a bad choice. And I said, that is so absolutely not true. They went right by Watchtower standards. I mean, they followed it by the book. This was how they were supposed to handle someone like me. She said, oh, no, that's not true. And I said, yeah, it is. I said, it was just my bad luck that I got raped a bad year, because had it been 5 years or 10 years earlier, the same outcome wouldn't have happened. So it is. They've probably changed it about every 10 years or so, I'd say. It seems to me. Oh my gosh, it was more than at 17 I was equipped to handle at all. So then I was living on my own, without my family, without my religion, without my God, without my friends, without anything. And I was horribly depressed. I mean, absolutely horribly depressed. I lost probably 15 pounds, and I didn't sleep, and I didn't eat, and I can't even say that I cried that much. I think I was beyond even feeling that kind of. Besides the fact that I really needed to work through how angry I was, not only at Jeff, but at my parents and at the elders and for this whole religion. I mean, it was all I knew and it was all I had, but yet it was the very thing that had hurt me the very most. So at the same time you want it back because it's all you know, but at the same time you're so angry and hate what they did to you and how
they could just turn their back on you, and these people who claim that they loved you and only under certain conditions. I mean, yeah, if you follow all the rules and you behave and you be the little submissive woman that we want you to be, sure, we'll love you. I was told that not to really bother praying anymore because now that I was his fellowship, Jehovah wouldn't listen to my prayers. So not only had they taken away God, I mean, they took God away from me. They said, you don't talk to him because he's not going to listen to you. That to me was, I mean, they can take God away from you. I mean, nobody should ever be able to take that relationship away from you. And I went out to my car to clean it out, and I found this pamphlet, and I read it, and for the first time in my whole life, it was like literally like these witness goggles, like these blinds came off my, I saw clarity like I'd never seen it. It was a turning point. I'll never forget it for the rest of my life. It was that clear. Like, it's like I'd been living in this fog for the first 19 years of my life, and all of a sudden I just saw this for what it was. Anciano, se trata de un cargo o rango que este imputado tenía en la iglesia Salón del Reino Testigos de Jehová. Se trata de Roger Abraham Flores Díaz, quien fue declarado culpable por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia por 13 delitos de violación especial en perjuicio de una menor de 12 años de edad. Por este delito, el Código Penal establece una pena que va de 15 a 20 años de reclusión, es decir, que por lo menos a él le van a imponer una sentencia que va de 195 años de cárcel y la máxima es de 260 años más. De la familia, sus nietos eran amigos míos, sus hijas y hijos eran amigos de mis padres. Bueno, yo subía siempre a jugar con los nietos y demás. Y bueno, una de las veces ya me acuerdo que salieron al albornoz de la ducha, se abrió la bata, estaba desnudo, me apoyó en la pierna. Y pues bueno, claro, yo vi todo y entonces empezó como a besarme la boca y yo me retiré. Bueno, lo callé, fueron habiendo cosas parecidas y lo último que yo más recuerdo, así ya lo más fuerte que yo recuerdo, que fue cuando ya dije se acabó y lo conté todo, fue una vez que yo fui a... Bueno, mi padre me había regalado unos patines y yo quería subir a enseñárselos a su nieta, la nieta de este hombre. Entonces me puso delante del espejo, me bajó, era invierno, me recuerdo que era invierno porque me bajó los pantalones, me bajó los leotardos, me bajó las bragas, se puso detrás mío, ¿vale? Era un hombre bastante, bueno, yo claro, tenía 7, 8 años, era alto, es alto, está vivo. Se puso detrás mío, bueno, empezó a tocarme, me introdujo los dedos en la vagina, me hizo bastante daño. Me estuvo chupando la cara, dándome besos y claro, yo estaba pues paralizada porque no sabía qué hacer en ese momento cuando una persona adulta, tú te quedas que grito, o sea, yo entré como en pánico, pero en pánico de que te quedas un poco pues rígido, ¿no? Eres un niño y no sabes cómo reaccionar tampoco. Yo lo siguiente que recuerdo es pues pasar noches, bueno, con ansiedad, se me empezó a caer el pelo y bastante... A mi madre se lo conté. Ha pasado otra noche llorando, había estado muy mal y no aguantaba, o sea, no aguantaba más, yo necesitaba contarlo y que alguien me ayudara. Ese día, cuando acabó la reunión, había una parte de arriba en el salón, subieron para arriba con él y él, bueno, en principio se derrumbó, se puso a llorar y le dijo que, bueno, que menos mal que sí que era cierto lo que yo había contado y que menos mal que le había contado porque si no sabe lo que hubiera acabado haciendo conmigo, o sea, que hubiera llegado a mucho más y que no sabe lo que hubiera acabado haciendo conmigo, ¿no? Yo tuve que ir como unas 5 o 6 veces a unos comités en casa de un anciano, donde estaban 5 hombres alrededor mío, con mi abusador enfrente sentado, y yo con 7 años sentada en un sofá, mis padres a cada lado, y que yo contara lo que se me había hecho con él delante. Yo agachaba la cabeza y lloraba, no quería verlo ahí, no quería estar ahí, y a mí cuando ya salió todo, lo que se me dijo fue que yo no podía contar nada, porque si no Dios me iba a castigar y no iba a ir al paraíso, o sea, que no lo contara a nadie. Yo, mis padres seguían hablando con él, seguían saludándole, yo tenía que saludarlo, darle la mano, o sea, como si no hubiera pasado nada. Él me hizo daño, él fue el causante de una parte de mi trauma, pero la otra parte fue la religión, en sí la organización, porque fue bajo los mandatos de ellos. Y luego también mis padres, que también, bueno, son cosas que no entiendo, pero bueno, hay partes que, bueno, supongo que cada uno cuando está metida en una secta como esta, pues se hacen cosas que... Te pusieron a la religión antes que a mí y yo me sentí muy mal, muy sola. From the time she was 10 until she turned 13, Heidi, a Jehovah's Witness,
says she was molested by a member of her congregation. Finally, she turned to the leaders of her faith. You went to the elders, and what did they say? They asked me, do you think this could be just a misunderstanding? And I said, no. No, I'm very sure of how his hands were on my body, and there's no way to misunderstand that. But the elders dismissed her plea for help and sent her away with a warning. You need to keep quiet about this. You don't want to drag the name of Jehovah's organization through the mud. Anything that an elder says is viewed as the direct word of God. Bill Bowen was an elder for almost 20 years. You could even be excommunicated for questioning what an elder tells you to do. But what silences most victims is that Jehovah's Witnesses require either a confession or 2 eyewitnesses to any accusation, making sexual abuse almost impossible to prove. Time that people knew about the secrets that happened in that religion. For Leanna Morley in Oregon, the abuse started when she was 5, and Sue was 7 years old and living in Washington. Her molester later made a chilling confession. 24 to 42 little girls that he had molested, but he couldn't remember how many exactly. Now president of the victims' rights organization Silent Lambs, Bill Bowen says he expects more than 100 lawsuits to be filed against the faith. How widespread is it? It's of a global proportion. I don't think we've even scratched the surface. The Jehovah's Witnesses headquarters disputes these numbers but says they are aware of the problem and cites a letter it published last May. It says, quote, "We have long instructed elders to report allegations of child abuse to the authorities where required by law to do so, even where there is only one witness." For Heidi, it's another betrayal by a faith she turned to for help. Because you trusted them. Because these are your spiritual leaders. These are men appointed by God in the eyes of Jehovah's Witnesses. And who was I? You know, I was just some kid. Las víctimas de esos abusos tergiversan lo que decimos sobre la sangre, la lealtad que le debemos a la familia, la expulsión, nos critican cuando creen que hemos cometido errores. Quizás afirmaciones dogmáticas que hicimos en el pasado sobre alguna profecía bíblica, sobre los últimos días, y que luego rectificamos. Y cuando hacemos cambios en la organización que no entienden, también nos critican. Como cuando muchos hermanos recibieron cambios de asignación en el 2015, la nueva explicación sobre la generación, los cambios en la central mundial, algunos se dejan influenciar por estas cosas. Es demasiado para ellos. Tropiezan y se caen. ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos un tronco espiritual fuerte? Por eso se nos repite constantemente que debemos estudiar con regularidad y a profundidad las Escrituras. Por eso se nos recuerda una y otra vez que Jehová está usando al cuerpo gobernante para darnos las cosas buenas que tenemos. ¿Por qué es esto tan importante? Porque podría llegar el día en el que perdamos, ya sea personalmente o como organización, todas las cosas espirituales adicionales que tenemos, todos los extras. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué haremos, por ejemplo, si un día dejara de existir JW Broadcasting? Yeah.